Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Escuchar y ver espiritualmente. Vamos a mirar ciertos versículos que son claves a través de la Biblia y ver qué podemos aprender en contexto histórico sobre esta verdad que vemos a través de la Biblia. Vamos a mirar cómo a través de la historia este principio de visión espiritual y este proceso natural en la vida de escuchar hasta llegar a ver qué simboliza y qué representa. Entonces vamos a leer el primero de estos versículos claves y vamos a leer en Job capítulo 42 versículo 5. Y ten en mente que Job es el poema o la historia más antigua que tenemos en el Tanakh, o lo que llamaríamos el Viejo Testamento. Entonces vamos a ver esta idea principal como el punto clave en la historia de Job y en esta enseñanza. Vamos a ver este punto clave. En el capítulo 42 vemos en el versículo 5 donde nos dice: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto. Esto es vital. Te he visto con mis propios ojos. Y vemos que eso es Job diciéndole, como decir a Dios. Entonces, ¿qué esta visión? ¿Cómo Job, según la enseñanza, vio a Dios? Que esto nos enseña. Entonces te comparto, tengo aquí las notas y las voy a dejar en el video. Cuando miramos esta palabra, como nos dice, te he visto. Cuando miramos, te comparto lo que el léxico de Strong enseña sobre esa palabra hebrea para que entendamos su etimología. Es como decir su raíz, porque esto es vital, porque vamos a ver a través de la historia esta raíz, este principio, esta enseñanza de lo que es ver espiritualmente y ese proceso natural que entonces de escuchar a ver. ¿Y qué nos dice la palabra que se usa en el léxico? La palabra hebrea es ra, R-A-A-H, ra, y esto es lo que da como definición. Ra es ver, observar, inspeccionar, percibir, considerar. Es un lenguaje figurativo de visión espiritual. ¿Ves? Visión espiritual. Y vamos a ver un poco más adelante también este término, ¿qué visión espiritual es? Ver lo espiritual no se ve con ojos naturales. Y por eso cada vez que menciono visión yo hago así. Pero en realidad la visión espiritual es aquí. ¿Ves? Tiene que ver con nuestra percepción, nuestra comprensión. ¿Ves? Ese entendimiento. Y por eso, cuando vemos a través del poema, de la historia de Job, ¿cuál es ese crescendo, ese momento vital y clave, máximo, en la expresión de Job de su revelación de la realidad de Dios según la historia? Y por eso te comparto, son este lenguaje figurativo, lo que es visión espiritual, observación mental, ¿ves? Ver con la mente, o el ver es el percibir, esa comprensión que va más allá, más profunda, que tal vez la persona o la mayoría de las personas generalmente no perciben, no lo captan. Y a esto es lo que esa visión se está refiriendo. El uso nos dice, en la antigüedad, en la antigua cultura hebrea, ver no era simplemente un acto físico, ¿ves? No era simplemente un acto físico, sino que a menudo conlleva
implicaciones más profundas de comprensión y discernimiento. Vemos, los profetas, por ejemplo, solían ser descritos como videntes, lo que indicaba su capacidad para percibir las verdades divinas. El acto de ver también se asociaba el acto de ver también se asociaba con presenciar acontecimientos y comprender la voluntad de Dios. Como vemos en la historia de Job, el proceso, ¿ves? El proceso. Escuchaba, pero ahora entiendo la voluntad. ¿Y eso qué causa? Que ahora la voluntad de aquel que entiende cambie para entonces vivir, accionar conforme a la voluntad divina o a la voluntad perfecta. Y eso entonces describe esa conciencia divina o superior formada en el ser humano. Nuevamente, el acto de ver también se asociaba con presenciar acontecimientos y comprender la voluntad de Dios, lo que reflejaba una visión holística de la percepción que abarcaba tanto las dimensiones físicas como las espirituales. Entonces, ya vimos este versículo clave de Job. Ahora vamos a ver este mismo concepto en historias del Viejo Testamento y vamos a mirar estos textos. Aquí tengo esta nota y dice: el proceso hacia la madurez está caracterizado por nuestra visión espiritual. Vamos a ver estos versos claves y cómo nos habla de esta visión espiritual. El primero, Mateo capítulo 5, versículo 8, nos dice: Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. La palabra bendice, makarios, es como decir, esa es la palabra griega, dichosos, felices, bienaventurados, favorecidos. Entonces vemos este principio de verán a Dios. No verán a Dios como la esperanza en el futuro, en el más allá, sino como vamos comprendiendo. Verán tiene que ver con esa nueva percepción, ese entendimiento de nuestra realidad y vida presente. Otro de los, aquí, bueno, te comparto en la concordancia Strong, utiliza para ver, para esta palabra de verán, es la palabra orao o jorao en griego, el número 3708. Y la descripción que da es propiamente ver, usada frecuentemente con el sentido metafórico, ver en la mente, ver espiritualmente, es decir, percibir con una percepción espiritual interior, ¿ves? Interior. Como el sentido expresado en la frase, veo lo que quieres decir. Es como cuando estamos hablando con una persona y ahora veo lo que quieres decir. Que estamos diciendo, wow, sí, ahora entiendo lo que quieres decir. Pues a eso se está refiriendo cada vez que vemos en estos versículos esta idea, este principio espiritual y cómo lo describe. Ahora veo o verán, como lo veremos en otros versículos, pero tiene que ver propiamente, está utilizando un lenguaje figurativo, simbólico, y esa visión, ¿ves? Es espiritual, tiene que ver con ese discernimiento, esa percepción, esa, es como decir, esa suprema
mente que se forma en uno, como vemos en estas descripciones. Ahora, continuemos con otros versículos claves que vamos a continuar viendo. Marcos capítulo 16, versículo 17. Este versículo es cuando nos hacemos la pregunta, ¿a quién fue la primera persona que según el Evangelio, Jesucristo resucitado, se le apareció? ¿A quién fue? Y nos dice, fue a una mujer, María Magdalena. Cuando vemos el versículo 7 de Marcos 16, 7, nos dice, el ángel, porque ellas llegaron, vieron la tumba que estaba abierta, vieron lo que llamamos y se describe como un ángel, como un joven, una persona que les dice, ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Mira lo que dice, allí lo verán. ¿Qué palabra está utilizando? Jorao. ¿Qué define eso? Como habíamos hablado, esa percepción, esa revelación, es como decir esa comprensión, como Job. Entonces, después tenemos en Marcos capítulo 16, versículo 9, nos dice, después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio, que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Y vemos este principio de visión espiritual en estas historias, en estos versículos que son claves. Y aquí como nota tengo, para añadir a este versículo de Marcos 16, 9, dice hacerse evidente, porque cuando está describiendo lo vio, como María lo vio, la palabra que está utilizando es como decir, viene de las mismas raíces, de la misma etimología de las palabras que estamos viendo, viene del mismo concepto porque tiene que ver con esa percepción. Ahora, la palabra que está específicamente utilizando describe más el hacerse evidente, ¿ves? Cuando algo se hace evidente, cuando algo sale a la luz, cuando algo sale a la vista y aparece en la mente. Ese es prácticamente el mismo concepto, la misma idea expresada en unas palabras diferentes. Recuerda también, cuando estudiamos históricamente el libro de Marcos, no sé si sabes esto, el libro de Marcos termina en el versículo 8. Son Marcos del capítulo 16 hasta el versículo 8. Del versículo 9 en adelante, eso históricamente la academia, eruditos, confirman que esos fueron otras añadiduras que se le hicieron a este evangelio y que llegaron entonces como añadiduras a la Biblia. Inclusive yo tengo una Biblia, la Nueva Traducción Viviente, y claramente esas notas me las dice en la parte de abajo. Para que tengamos eso en cuenta. Continúo con otro de los versículos donde utiliza este concepto, y ya para terminar, este viene a ser el último. Son 3 versículos significativos. Los encontramos en Pablo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 5 al 8. Vemos primero la experiencia de Pablo en cómo, según Gálatas capítulo 1, Pablo tuvo su revelación de Cristo desde el versículo 11. En Gálatas capítulo 1, del versículo 11 en adelante, Pablo describe de su apocalipsis, de su revelación de Cristo Jesús, que no se le había dado ningún ser humano.
Si no ves esa percepción, esa comprensión, fue una experiencia, ¿ves? Fue un proceso de escuchar. Cuando miramos Hechos capítulo 9, entiendo que del versículo 3 en adelante, del versículo 1, pero del 3 en adelante, él de camino a Damasco, vemos que tiene esa experiencia sobrenatural y escuchó una voz del cielo: Saulo. Y vemos toda esa historia. Estuvo 3 días ciego, que todo eso simboliza y representa. Significativo. Entonces, vemos que aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 5 al 8, leo, dice, que se apareció. Esto es como decir, Pablo diciendo el proceso, porque él está hablando de Cristo y la realidad de Cristo como evidencia de su resurrección y de lo que la resurrección de Cristo causa en los muertos, y por eso los muertos resucitan, y después como continuidad y resultados finales, los cuerpos glorificados, refiriéndose, cuando leemos el capítulo 15 entero de Primera de Corintios, vemos un proceso de transformación interna en el ser humano por esta visión espiritual. Ver y comprender la realidad de Dios, su reino, ver y comprender lo que esta esencia espiritual describe en cada uno de nosotros. Que lo que está describiendo es como decir la divina presencia cuando es a través de la vida de uno. Entonces, mira como Primera de Corintios nos dice, se le apareció, ¿ves? Está utilizando la misma palabra griega, jorao, número 3708. Se le apareció a Cefas. Cuando miramos en Mateo capítulo 16, entiendo que versículos 15 y 16, la vez que Jesucristo le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Y vemos que Jesucristo le dice, bendito eres, ¿ves? Porque esto no te lo reveló ser humano, carne ni sangre, ¿ves? Esta intuición, esta percepción, esta revelación, ¿ves? Este apocalipsis que tú has tenido, lo describe, viene del Padre. Viene de esa conciencia divina en ti, que ahora puede percibir esta realidad. Y por eso, esa revelación, y como Pablo está diciendo, se le apareció esa visión espiritual en Pedro, según las historias. Después dice, y luego a los 12. Después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se le apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y cuando miramos todas esas se me apareció, ¿qué palabra está usando? Esta misma palabra, esta misma esencia que a través de la historia, por ser una verdad espiritual, está revelando algo que sucede en el ser humano, que va en ese proceso natural de transición, y aquí lo llaman de ir escuchando, ¿ves? Lo que el Evangelio escucharon, la buena noticia, pero que eso sucede cuando naturalmente se va internalizando principios, valores, virtudes, se va entendiendo un nuevo nivel o un estilo de vida ideal.
y cómo el ser humano decide: yo quiero vivir ese estilo de vida ideal. Y de eso se tratan estas enseñanzas espirituales. Ahora, ya para terminar, la gran pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cuál es el origen de este principio, concepto, idea que vemos desde la historia y enseñanza más antigua que el Tanakh, la Biblia judeo-hebrea o el Viejo Testamento contienen el libro de Job? Como vimos, te había escuchado, pero ahora te veo, ¿ves? En la historia de Job. Y lo vemos en estos versículos claves de los evangelios hasta la vida de Pablo. ¿Cuál es el origen de este principio, de esta enseñanza? Porque por esta enseñanza, ser una enseñanza espiritual, entonces es una enseñanza eterna. Y nosotros necesitamos conocer cuál es el origen de estos conceptos, cuáles son las raíces, cuál es la etimología, cuál es la enseñanza que contiene a través de este tipo de vocablo que utiliza algo material y físico que nos podemos relacionar como ver, como escuchar, para expresar y enseñar algo que contiene más profundidad, que contiene más significado y que entonces nos podemos relacionar al reconocer que nos está hablando de nuestro ser interior. Y lo necesario que entonces es desarrollar, ¿ves?, nuestra madurez en nuestra visión espiritual. Entonces vamos a ver el origen de este concepto en las escrituras inspiradas por Dios que nos vienen desde el oriente. Como hemos hablado muchas veces de la Biblia oriental, el Bhagavad Gita, vamos entonces a mirar ciertos de los versículos. Estamos en el capítulo 11 y vamos a ver uno de los versículos, el versículo 8. Aquí vemos, tengo todo esto escrito, pero el versículo 8 nos dice: mas no es posible en verdad que me veas. Déjame leerlo por acá. Mas no es posible en verdad que me veas con tus ojos mortales. Voy a concederte la visión, ¿ves? Voy a concederte la visión divina. Contempla ahora mi divina grandeza y mi excelso poder. Y aquí vemos quién le está hablando. Krishna le está hablando a Arjuna. Krishna representa al Señor, ¿ves?, a Dios. Krishna es la manifestación de la divina presencia. Y Arjuna representa a la humanidad, representa a un discípulo, te representa a ti y a mí. ¿Ves? Y en este poema se está expresando este principio y en su lengua lo llaman darshana. Por eso aquí yo tengo Juan capítulo 16, versículo 16. En Juan 16, 16 es cuando Jesús le está diciendo a los discípulos: en un tiempo no me verán, pero después me verán. También tengo otros versículos aquí, como Apocalipsis capítulo 22, 4, y todos estos versículos los voy a dejar aquí en las notas. Donde Apocalipsis 22, 4, vamos a leerlo aquí rapidito para que veamos, es este principio que vemos a través de versículos significativos. Estoy haciendo todo esto aquí con una Apocalipsis 22, 4. Nos dice, vamos a leerlo, nos dice, versículo 4, veo el 3 y no veo el 4, míralo aquí. El 4, que estoy afuera y está haciendo viento, verán, vamos a ver si puedo aguantar esto aquí. Dice: verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente.
considero ese versículo un versículo clave, ¿ves? Porque ese verán está utilizando la misma palabra y tiene que ver entonces a través de estas enseñanzas y máxima a través del libro de Apocalipsis, la máxima revelación, ¿ves? Y es este creciendo o final como el objetivo supremo en la vida de un ser humano. ¿Cuál es? Que veamos a Dios. Así como Job, así como estos personajes en todos estos evangelios y enseñanzas que tuvieron esa experiencia, María Magdalena, de ver al Cristo resucitado, Pedro, los discípulos, más de 500, Pablo, el último fui yo, y Apocalipsis, la gran revelación de Cristo en uno, ¿ves? Refiriéndose a esa conciencia en uno que se forma. Aquí te voy a enseñar unos versículos más en el Bhagavad Gita. Deja ver si aquí estamos. Vamos a mirar y ya para terminar. Estoy en el capítulo 11. Vamos a leer versículo 16, no, versículo 54 y 55. Y vemos, ves las notas, visión espiritual que tengo, ves, me vistes, aquí tengo también ciertos de los versículos, pero nos dice, únicamente por medio del amor pueden los hombres verme, conocerme y llegar hasta mí. Aquel que obra en mi nombre, quien me ama y para quien soy el fin supremo, liberado de toda cosa mortal y con inmenso amor hacia todo lo existente. Ese en verdad viene a mí. Y vemos que cuando, mira aquí como tengo, mí. ¿Cuántas veces Jesús dijo, como por aquí tengo Juan 14:6? Bueno, aquí tengo, te estoy mostrando todos los versículos que Jesús en la Biblia dice mí. Pero en Juan 14:6, que lo tengo por aquí escrito, es cuando el versículo, Juan 14:6, ¿ves? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí en el Bhagavad Gita, Krishna está diciendo, ¿ves? Lo que acabamos de ver. ¿Y qué todo esto nos enseña? Vamos a ponerlo aquí de nuevo en el estancito. ¿Ves? ¿Qué todo esto nos enseña? Y por los años que llevo, no tan solo estudiando la Biblia, pero entonces en estos años estudiando la literatura o, ¿ves?, la Biblia espiritual que proviene del Oriente, y vemos exactamente los mismos conceptos, los mismos principios, las mismas ideas. Y como he hablado en los videos, comparto estos videos no para entonces, como decir, desvalorizar la Biblia o las historias del pueblo judeo-hebreo o las historias del Nuevo Testamento y su fe. No, sino para que nos ayude a comprenderlas mejor y a comprender la naturaleza de estos principios espirituales que desde su origen, y el origen, vemos que no son estas historias. Estas son las historias que conocemos en la Biblia. Pero su origen de todos estos conceptos que vemos en la Biblia, que son significativos, son desde el Oriente. Y a medida que vamos creciendo en el entendimiento de estos, ¿ves?, se requiere un poco de estudio. Entonces uno va viendo el significado. ¿Cuál es el significado? Porque cuando entendemos el significado, ahí es que tenemos esa experiencia individual, esa experiencia de Job. ¡Wow! Ahora esta realidad que llamo Dios
tal vez viene a ser muchísimo más significativa que tal vez la idea de Dios que tenemos, que ha sido formada por nuestra fe. Ay, Dios es mi Padre, Dios es alguien que está allá arriba. En vez de, a través de la historia, Dios es el nivel más alto de tu mentalidad y capacidad posible. Que entonces ves, cuando tú percibes tu divina naturaleza y comprendes, y a través de tu naturaleza, tu forma de comprender las cosas, de entender y de decidir, ¿ves? De entonces, basado a lo que comprendes, a lo que ves, basado a tu visión espiritual, ahora tu ánimo, tu voluntad, tú tienes la capacidad y el control, ¿ves? El dominio propio de dirigirla en la dirección de tu Padre, ¿ves? En la dirección de aquellos objetivos, aquellas características, objetivos divinos, celestiales. El reino de Dios y su justicia, ¿ves? Es tu visión espiritual, es tu nivel más alto de conciencia y del cual fluye tu caminar, tu estilo de vida, tus palabras, tus pensamientos, tus acciones, y basado en tu Padre, ¿ves? Basado en tu divina conciencia formada en ti, es que eres. Y estas ideas, ¿ves? Cuando vemos desde el origen y hacemos, como decir, una buena hermenéutica de estas enseñanzas espirituales. En la hermenéutica, en esta regla de interpretación de textos antiguos o de literatura de origen espiritual, hay una regla, hay una norma, hay un principio, y se llama el principio de la primera mención. Y cuando uno ve una idea, un concepto, como hice en este video, te presenté la idea, el principio y el concepto. ¿En dónde? En la primera mención, en el libro más antiguo que tenemos en las Escrituras, el libro de Job. Y la idea y el principio es la visión divina, ¿ves? La visión espiritual. Cuando Job habla, según la historia, ahora te veo, ¿ves? Y vemos en ese proceso el mismo principio compartido en otras historias. Pero la ley de la primera mención, lo que entonces enseña es eso, que cuando uno ve un concepto, una idea, desde la primera mención, después hay, como decir, una continuidad. El mismo significado que se le da a esa primera mención lo vas a ver entonces continuamente. Si espiritualmente, por cuanto estamos hablando de términos, de conceptos, de ideas, de principios, de verdades espirituales, como lo es la realidad de Dios y su manifestación al mundo, su revelación a la humanidad, pues cuando hacemos una justa y honesta exégesis de esta divina enseñanza, de este verdadero principio que es la visión espiritual, entonces cuando observamos en la literatura védica, que proviene del Oriente, y Veda o Vedanta representa literatura o escrituras que contienen conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento? Es la iluminación y la revelación que comparten. La divina es el canto del Señor. Y nuevamente, todo esto no es para entonces ahora, hay que convertirse a la religión de los hindúes o hay que ser un oriental. No, no se trata de eso. Nuestras religiones lamentablemente nos causan nuestras fricciones y divisiones.
y estamos procurando crecer en la unidad del Espíritu. Y cuando vemos las enseñanzas por lo que a través de la historia son y comparten, están compartiendo una verdad, una esencia, unidad. Y a nosotros en nuestro contexto occidental, conocer estos principios nos van a enriquecer en nuestro entendimiento y comprensión de los principios occidentales que vemos a través del Viejo y Nuevo Testamento, que nos han influenciado, y podemos crecer, ¿ves? Podemos madurar, porque todas estas historias, ¿ves? Todas estas historias nos están hablando para que cause en nosotros, en nuestro estado de vida presente, la máxima transformación en nuestro ser interior. Y por eso, naturalmente, es ese proceso de escuchar a ver, para que se forme nuestra visión espiritual, para que se forme nuestra conciencia divina, para que se forme aquí como uno de los puntos que para que se forme la manifestación. A través de nosotros se dé la manifestación de la divina presencia. ¿Y cómo eso sucede? Por nuestra visión espiritual, por nuestra percepción de todo y todos estos principios divinos o atributos que decimos Dios es amor. ¿Cómo sería nosotros cumpliendo en nuestra vida? ¿Ves? Siendo la manifestación presente de esa divina presencia. El amor de Dios a través de nosotros manifestado, como Efesios capítulo 5, versículo 1 nos dice, imiten a Dios en todo. Y de eso se trata, ¿ves? Esa visión espiritual, esa percepción de lo que Dios es, no de alguien allá arriba, sino de nuestro propio ser espiritual, que actúa en coherencia y congruencia con la presencia divina espiritual que entendemos que Dios es. Y por eso armonizamos, por eso vivimos en la unión y comunión. Y de eso se trata esta visión espiritual. Y termino con la conclusión. Escuchar y ver espiritualmente describe nuestra comprensión divina y su efecto, nuestra unión en acción. ¿Por qué? Porque vemos esa madurez espiritual, vemos ese proceso natural, vemos lo que escuchar el proceso de ir entendiendo, analizando, asimilando, comprendiendo para su máximo resultado, su máxima expresión. ¿Ves? Nuestra formación, nuestra capacidad de ser en nuestro estilo de vida, ¿ves? Nuestras acciones que demuestran nuestro Padre, lo que vemos, quienes somos, nuestra esencia natural. Y por eso, nuestra visión espiritual, nuestra unión en acción. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.